Así es, y la utilidad de la filosofía está en todas las esferas, en todas las áreas. No solo abordamos temas de reflexión, sino también temas que son importantes para el día a día de la vida. El día de hoy vamos a hablar acerca del liderazgo. Aquí en Pastaza a la gente que le encanta la política, pero es necesario también tener algunas bases y la filosofía nos da esas bases. El desarrollo del tema a continuación. Muchas gracias, Gustavo. Así es, el liderazgo es una cualidad presente en el ser humano, no en todos. El filósofo Jorge Ángel Libraga decía que para ser líder se nace y se hace. Es decir, hay dos elementos, una vocación por sí misma y por otro lado una comprensión de ciertos elementos o herramientas que me van a servir para llevar a cabo la amplitud de esa vocación de liderazgo. Por lo tanto, no existen en realidad cursos de liderazgo dirigido a todos, porque no todos nacen con ese elemento, tanto vocacional, organizativo y de impulso hacia otras personas. Podemos decir que por naturaleza, dentro de un conglomerado humano, va a nacer una persona con mejores condiciones de líder. No todos, As- si estamos hablando de un conglomerado, qué sé yo, de unas 100 personas, los 100 pueden ser líderes. Va a haber dentro de esos 100 uno que tenga más aptitudes para aquello. Uno o algunos, así es, exactamente. ¿Y cuál es la característica del liderazgo? El dominio de sí mismo, primeramente. Es decir, un líder va a tener la capacidad de ser dueño de sí mismo, de tener un control sobre sí, sobre sus impulsos, sobre sus apetitos, y va a tener un sentido de una claridad de un norte hacia el cual caminar, Una visión es lo que me está diciendo. una Una visión, un visión para poder sentido, guiar a las personas, pues. exactamente. Y por eso va a ser fundamental en el líder la moral. Ah, Filosóficamente, ¿qué se entiende la moral? Es una coherencia entre los pensamientos y las acciones, y esos pensamientos anclados hacia la idea de la justicia. Es decir, pienso de una manera justa y actúo de la misma manera. No pienso de una manera justa y actúo diferente. No, esa incoherencia no existe dentro del líder. Ese es un primer elemento a tener en cuenta dentro del liderazgo. el líder es aquella persona que tiene una visión, como ya lo dijimos, es decir, que primero tiene una noción real de dónde estamos y una visión idealista hacia dónde queremos dirigirnos. Entonces traza la ruta para estar primero y dirigir al resto de personas para llegar a ese ideal que es el bienestar común. Así es, tomando lo que ha mencionado Gustavo, ¿cómo tener claro ese ideal hacia dónde vamos? Porque puede resultar una fantasía también, ¿no? Lo interesante del líder y otra cualidad también de él es que va comprendiendo no solo la historia de una manera lineal, sino los motores que van gestando la historia y descubriendo los ciclos que van sucediendo en esa historia, de tal modo que se comprende que uno, si antes el ser humano ha alcanzado altos niveles de moral y de organización, y así se han ido construyendo las diferentes civilizaciones, entonces hoy también se puede reconstruir algo así. Si bien no es que estemos en un momento histórico en el que las virtudes son las que guían a las personas, sino muy por el contrario, el líder va teniendo esa claridad de que sí es posible, de que construir un mundo mejor empieza con construir un país mejor, que construir un país mejor empieza con construir una ciudad mejor, que construir una ciudad mejor empieza con construir una familia mejor. ¿Y cómo inicia la construcción de una familia mejor? Construyéndose a sí mismo. Es decir, el líder va a comprender que el mejoramiento del mundo empieza por uno mismo. Y hacia allá es donde no solamente va él de forma individual, sino también va impulsando, animando e inspirando a otros a ese mismo fin. Adrián, quisiera consultarle acerca de que una de las características de líder, de lo que conocemos, está enmarcado en el hecho de que es una persona también abierta, escucha,
Esa es la diferencia con un jefe, por ejemplo. El jefe llega a su empresa y da una orden y todos tienen que acatar la orden sí o sí. El líder tiene la capacidad de diálogo también. Interesante lo mencionado, Gustavo. Así es, el jefe va a aprovechar su autoridad para poder, Ejercer influencia en exact- el comportamiento de las personas. exactamente, y fundamentado básicamente en el miedo. Por el contrario, el líder va a tener esa capacidad no de ordenar a otros, sino O de más bien de imponerse. él, exactamente. El líder más bien va a caminar primero. Él es el que va a ir primero, adelante, inspirando, jalando con su ejemplo para que otros vayan haciendo lo mismo. Y por esa razón no cae ni en la ira, ni en ni en la orden, sino en la inspiración y en la paciencia de que otros vayan haciendo lo que él va haciendo también. En la paciencia. Y esto, bueno, hemos visto incluso a grupos de primates, ¿no? Que también ejercen un liderazgo. He visto yo en documentales a nuestros hermanos menores de los animales, tienen un líder que les va guiando y ese que todavía no tiene desarrollado toda la inteligencia como supuestamente tenemos los seres humanos. Claro, y otros que van aceptando ese liderazgo, ¿no? Este macho alfa que se denomina. Ujú. Claro, a nivel de animales suele darse desde un punto de vista instintivo, si es verdad, y en el ser humano va pasando eh, o se va desarrollando en base a un elemento que no lo tiene el animal, que es la decisión. El ser humano puede decidir tomar esa inspiración o ese ejemplo del líder o no, ¿no? Ha habido muchas personas que, a pesar de que han tenido buenos padres, muy justos, muy virtuosos, que han hecho todo lo mejor para llevarlo por un camino de justicia y de bien, digamos, al hijo, pero no necesariamente todo hijo va a aceptar ese camino, ¿no? Tiene el ser humano esa capacidad de decidir tomar lo justo o no, si pensar en otros o pensar en la conveniencia, si soñar en ese mundo mejor y caminar hacia él y hacer todo lo que dependa de él para ese objetivo o no, o echarse en la cama, digámoslo así, ¿no? Y en ese sentido es importante tener en cuenta que el líder tiene esa capacidad de no ver al futuro, sino comprender ese sentido de la vida, esa posibilidad de ser un mundo mejor y llevar a otros hacia allá con el objetivo no de un beneficio personal para él, ese es otro elemento interesante, sino de entrega de lo mejor de sí mismo hacia el grupo, porque comprende que todos estamos en esa búsqueda de no solo pensar en lo mejor, sino vivir lo mejor. Eso es algo tan venido a menos, ¿no? Difícilmente en estos tiempos alguien puede concebir siquiera el hecho de entregar algo a cambio de nada, pero esto es una condición necesaria en el líder, que él actúa porque actúa no solamente porque de pronto le conviene, sino porque siente que esa es su misión. Exactamente. Tiene un sentido del deber, un sentido vocacional hacia impulsar a otros. Esa es la Es- parte es- innata. Esa es la parte innata, Tiene que exactamente. nacerle, porque no todos les van a hacer eso. Así es. Como del mismo modo, no por tener un piano uno se es pianista o por uno tener un hijo se es padre, asimismo es una vocación desarrollada desde adentro. Y me refiero a esto del hijo, porque el hecho de tener un hijo y de darle todo lo que necesita, cubrir sus necesidades básicas, no hace a un buen padre únicamente eso. Es de eso y también hacerle comprender un sentido de la vida y cómo puede ese hijo integrarse en la sociedad para mejorarla. Y cómo va a mejorar esa visión o amplitud de la vida del hijo es a través de una amplitud que tenga el padre en su visión y en el ejemplo que le da día a día. No le puede exigir al hijo aquello que no ha cumplido en él. Y por eso me refiero a ese impulso, inspiración y ejemplo que debe tener el líder, porque el líder lo puede ser un padre, el líder lo puede ser una persona que hace voluntariado, un líder puede ser alguien que dicta clases y mejora o profundiza
la perspectiva de la vida de otros. Un líder puede ser un verdadero, y en el más profundo sentido de la palabra, un verdadero político, un verdadero sacerdote que va llevando hacia un sentido de mejoramiento a más personas gracias a su ejemplo y a sus acciones. Está claro que un conglomerado humano, por naturaleza, va a necesitar a un líder. Y ese líder va a nacer de ese conglomerado humano por sus condiciones innatas, por su desinterés, porque siente en su foro interno que tiene la misión de conducir ese conglomerado humano de un lugar X a un lugar y ese lugar Y tiene que aspiracionalmente ser mejor. Pero hay de pronto quienes se aprovechan de esa situación, de esa necesidad que también tiene el conglomerado humano en la búsqueda de líderes, y por eso es que a veces buscamos un líder mesiánico que nos solucione todos los problemas y yo no hacer nada si es posible y quedarme en la zona de confort. Así es, un elemento que ha mencionado interesantemente Gustavo. El líder va a buscar que quienes van sumándose al objetivo van también formando parte de la estructura del camino de ese objetivo. Es decir, no, no es no hagas nada, tranquilo, yo me encargo de todo. No, 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 vamos y hagámoslo juntos. Vamos y construyamos ese futuro mejor juntos. Y por esa razón, claro, se sale de esta idea de lo mesiánico. Es más bien construir un equipo de tal forma que todos en ese sentido de caminar juntos, cada uno vaya encargándose de diferentes aspectos, de diferentes áreas, de diferentes responsabilidades que van a hacer que ese camino vaya haciéndose de una manera más estructurada y que todos puedan, al sumarse, ir viviendo ese descubrimiento del caminar juntos hacia un sentido común. Por el contrario, si hay únicamente un no hagas nada, ¿no? Solo tú ten fe, ten confianza, es limitado, porque no está permitiendo ese líder desarrollar lo mejor que va a poder surgir dentro de la persona con la cual se está caminando. Hace un tiempo escuchaba una conferencia del consultor político Emilio Solá. Él decía que para estos nuevos tiempos necesitamos líderes resilientes, decía. Quisiera consultarle en esta parte, Adrián, ¿qué podemos establecer como diferencia entre un líder, un cabecilla o un cacique? Puede ser que tengan algunos aspectos en común, pero también deben tener aspectos de diferencia, por eso es que no pueden ser catalogados del mismo modo. Si nos puede aclarar este punto, Adrián. Yo me quedaría con lo que mencionamos anteriormente. Más que darle nombre, porque, digamos, a nivel de cacique puede entenderse de una forma a nivel histórico y otro a nivel actual, En pero actual, en hablemos de definitiva, los cabecillas que tienen las bandas de delincuencia organizada, por ejemplo. ¿Ellos son líderes o no son líderes? ¿O son un líder diferente o negativo? No lo sé. es que puede haber una coherencia entre lo que piensa como correcto y lo que hace. Entonces, digamos, por eso, si es que no es a través del miedo, porque decíamos, ¿no? El líder no utiliza el miedo como herramienta, y si no es a través del miedo, entonces puede haber un sentido de conducción. Pero aquí otro elemento que vimos, ¿no es cierto? El pensamiento del líder va a estar anclado hacia la justicia, hacia ideales nobles, hacia virtudes que permitan que Esa es la aquellos que están diferencia caminando entonces. con él desarrollen lo mejor de sí mismos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, la meta. El verdadero líder siempre va a tener una meta que conduzca a la nobleza, a la justicia, a lo bueno, a lo bello, a lo justo. Y no solo en sí mismo, bueno, empezando por sí, pero haciendo que los demás también lo desarrollen. Porque si aquellos que van construyendo un grupo con ese liderazgo, si no desarrollan lo mejor de sí mismos y si no lo expresan, si no van siendo mejores a través de el caminar, entonces no se está generando un liderazgo. No hay un sentido de hacia dónde. Si se desarrolla lo mejor de sí mismo en cada uno de quienes conforman esa agrupación, entonces sí, se está haciendo ese camino.
Muchísimas gracias a Adrián Ramos por su aporte en esta mañana y le dejamos en sus palabras finales. Gracias, Gustavo. Este espacio que siempre tenemos los lunes es justamente una profundización en la filosofía, para que podamos descubrir que no es un aspecto intelectual, un estudio, nada más una materia, sino una forma de vida comprometida con lo mejor del ser humano, con la vivencia de lo mejor del ser humano. Y por ese lado, poder descubrir también en cada uno esos elementos virtuosos, esos elementos de justicia, esos elementos de liderazgo, esos elementos de dominio propio, de tal modo que podamos no solo ser una persona más en el país, sino un ente activo que permita construir una ciudad mejor, un país mejor y un mundo mejor. El segmento de los días lunes, Pienso Luego Existo, ha concluido. Pasamos a estudios centrales. Gracias por su gentil atención. Buenos días. 8 de la mañana con 2 minutos, son las 8 de la mañana con 2 minutos. De esta manera nosotros nos despedimos de este programa Aventura Noticias y nos vemos el día de mañana a partir de las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana con la mejor información. No sin antes decir que tengan un excelente inicio de semana y que Dios les bendiga. Chao, chao.